la versión, el Arduino sin necesidad de comprar el programador, pero eso todavía tengo que probarlo, así que hasta un par de días no estoy seguro si al final necesitamos el programador o no. Y bueno, en la clase pasada también se usaba la versión DIP, esa es la que tiene, en la que el IC se puede, bueno, antes de eso, todo el mundo ha visto un Arduino, supongo, ¿verdad? Sí. Bueno, la versión DIP es la que tiene el OIC con la patica por fuera, que se puede quitar de la placa. Es bueno tenerlo así porque, bueno, se puede quitar y se pueden hacer prácticas afuera sin necesidad de tener siempre la placa. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sería ideal que todo el mundo tenga uno, así que bueno, yo les sugiero, creo que en el laboratorio tienen un kit, pero no estoy seguro si, sé que los telemáticos tienen uno, pero no sé si ustedes lo tienen. Ok, entonces seguimos aquí. Todo claro con esto del laboratorio y que necesitamos un Arduino, que todo el mundo necesita uno. Sí, está claro. Sí. Bueno, con Jesús averiguamos si en el laboratorio lo tienen, si no, habría que ver cómo se consiguen. Pero creo que hay un kit que tiene el Arduino y sensores y ese tipo de cosas. Ok, entonces, bueno, la clase de hoy es básicamente una introducción, mucha terminología, un repaso de cosas que ustedes se supone que saben y cuestiones por el estilo. Entonces, lo primero que esto se supone que es una clase de microcontroladores. Así que bueno, hay dos líneas por aquí que son microprocesador y microcontroladora, y la primera pregunta es qué es cada uno de esos y qué significa, y por esa misma línea cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Ajá. Bueno, pues sí, que por aquí no la veo. Vamos. Ajá, hay 4 preguntas. Sin ninguna. La última del señor Yebrahim, no. Porque la clase se supone que en ensamblador y C. Así que básicamente, bueno, lenguaje, bueno, aunque a ver no es un lenguaje, ¿usted se refiere a otro microcontrolador? El señor Yebrahim parece que ya no está. ¿O sí? Hello. Sí. Entonces, señor Yebrahim, ¿usted a qué se refiere con su pregunta? Dice que hay mucho ruido. Entonces vamos a preguntarle aquí. Química. ¿Y cuál es? No, en Python no se puede programar. El BeagleBone, bueno, tal vez en la clase que sigue después de esta, pero esta como una introducción es un poco más básica. Así que aquí sería en ensamblador al principio y después en C. En la clase que siguen sí que la gente programa en ese tipo de cosas. Claro con eso. Sí. Perfecto. Ok, sigamos entonces. Ok, entonces volviendo aquí a la pregunta. Todo el mundo entiende la diferencia. Bueno, primero, ¿qué es esto? ¿Alguna idea? Yo creo que consiste en aquel, o sea, es componente electrónico que permite el procesamiento de datos, a diferencia del controlador o el microcontrolador, que se Ajá. utiliza para
el proceso de control, de simplemente el procesamiento de los datos. Bueno, ahí algunas cosas yo diría que sí, otras no estoy muy de acuerdo, pero vamos a dejar su respuesta ahí por un segundo. ¿Alguien más? Si no, yo pregunto, así que vamos a ver aquí quién me dice que están en esta clase. ¿Por qué esto no participa? Ok, empezando aquí por el señor Cristian. ¿Alguna idea? O por lo que veo no tiene micrófono. Yo estoy en la computadora de un compañero porque estamos juntos para no crear ruido, yo abriendo mi micrófono en mi teléfono. Sí, está bien, no importa. Dígame a ver su idea, si tiene alguna. Bueno, yo, al igual que Nelson, considero que un microprocesador es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de procesar datos y la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador pudiera ser el fin con el que se procesan esos datos. Por ejemplo, un microcontrolador puede ser un microprocesador, pero no necesariamente todo microprocesador debe ser un microcontrolador. Bueno, de nuevo ahí no estoy tampoco muy de acuerdo, porque en realidad no, los dos procesan datos igual, bueno, de hecho en igual manera, y el problema es que en estos tiempos la diferencia es muy pequeña. De hecho, para alguien podría decir que ni siquiera ya hay diferencia, porque básicamente los dos hacen lo mismo, los dos se pueden utilizar para lo mismo sin ninguna diferencia. Al principio me refiero a los años 80, cuando existía una diferencia así bien marcada y básicamente se debía a que el microprocesador necesitaba que se le ponga memoria, se le ponga memoria externa, que se le pongan los puertos de entrada y salida externos, que se le pongan los periféricos. Todo eso no venía integrado y los microcontroladores básicamente incluían el microprocesador y a los dispositivos que se necesitaban para que funcione en el mismo chip, en el mismo IC. Pero en estos tiempos ya la diferencia no es tan obvia porque la mayoría hay algo que se llama System on Chip, que es básicamente el microprocesador con todo lo que necesita para funcionar, que técnicamente sería como un microcontrolador. Así que en estos tiempos la diferencia, honestamente, un poco difícil de saber. Alguien diría, bueno, los microcontroladores por lo general son dispositivos que tienen un poco menos de poder. Algunos se utilizan en aplicaciones más sencillas, pero desde un punto de vista conceptual ya no hay una diferencia muy marcada entre los dos. Ok, ¿alguien quiere agregar más sobre eso? Así que bueno, al final yo por lo menos no me sé una diferencia que decir. Yo me sé la antigua, pero modernamente no conozco ninguna que no se pueda debatir si una diferencia, si en realidad es algo que es común. Entonces hay otra cosa aquí que se llama Instruction Architecture. Y bueno, ¿alguien tiene una idea de qué es esto? Ajá. O procesador en este caso, podría ser. Bueno, su respuesta va por ahí. Ciertamente incluyen el conjunto de instrucciones, pero también hay algo más que se incluye, que es la forma. A ver si no, esto no lo puse aquí. No, pero bueno, básicamente Lisa describe las instrucciones y además de eso, Elisa básicamente lo que es una interfaz entre el procesador y el programador.
Y eso describe cosas como las instrucciones que él puede ejecutar, el número de registros que tiene, cuáles registros son, cómo se acceden esos registros, el tipo de memoria, los bus que tiene y ese tipo de cosas. Básicamente la organización del procesador. Así que, por ejemplo, hay varios ISA famosos. Usted seguramente conoce este, el X32, o no, X86, que era el que se usaba antes de Intel y después me parece que el nuevo se llama X64 o 8664, no recuerdo. Pero básicamente, si usted alguna vez usó una computadora de 32 bits, usaban este de aquí. Que lo único que significa era que la forma en que estaba organizado esa familia de CPU estaban definidos por esta instrucción set, nuevo que define el número de registros que tiene el procesador, las instrucciones, cómo se acceden a ella, cómo se acceden a los registros, y en fin, un sinnúmero de detalles de cómo el programador puede utilizar el procesador, no necesariamente cómo funciona de forma interna, pero sí un acuerdo entre el programador y el procesador de lo que dice ELISA es lo que el CPU o el microprocesador o en esta clase el microcontrolador haría. Pero bueno, en la próxima clase hablamos más en detalle de esto. Ok, entonces aquí hay otra que ustedes conocen que es el ALU. ¿Qué es un ALU? Sí, yo tengo entendido o sea, que realiza operaciones aritméticas. Lo que significa unidad aritmética lógica. Y, o sea, básicamente eso es lo que he oído. Ajá. Instrucciones, ajá. Eso se encarga como de hacer las operaciones básicas aritméticas en un procesador, como la suma, resta, multiplicación y división de datos. Sí, bueno, y Calculación de lógica también. exactamente, y la lógica. Ahora, fíjese que el ALU no es exactamente específico a los microprocesadores. El ALU es simplemente una unidad que hace operaciones, como ustedes lo dijeron, aritmética y lógica. Y no tiene que vivir integrada en un procesador ni en un controlador. De hecho, hay muchos ALU discreta, como no sé si usted alguna vez probablemente ha usado la familia 74. Sí, Bueno, asimismo también hay ALU que usted puede comprar y utilizar. Y básicamente un ALU es eso, tiene varios operandos y tiene un sinnúmero de pines o de un bus donde usted le dice, bueno, a esta operación. Y cada operación tiene un código. Por ejemplo, un ALU podría decir que cuando se le ponga el código 00 es una operación de suma. O cuando se le ponga el código 01 es una operación de resta. Y así sucesivamente. Pero no tiene que estar necesariamente integrada en un procesador o en un microcontrolador, sino que hay ALU discreta. Ahora bien, si los microprocesadores y microcontroladores incluyen ALU, ¿por qué? Bueno, con el ALU es que ellos ejecutan instrucciones aritméticas y lógicas. Ok, preguntas sobre el ALU. No, bueno, pues seguimos. Bus. Sí, claro, es una pregunta. Hoy es de pregunta ustedes. Sí, ¿qué más? Por ahí va el asunto. Ok, entonces de forma más básica, ¿qué es un bus? Sí, bueno, pero ahí falta algo todavía.
Yo diría que se envía y se recibe de igual forma también. Ajá, sí, Y- claro. Ajá, sí. Que puede ser serie y paralelo también. En Sí, serie, definitivamente, pero hay algo más físico. Físicamente, ¿qué sería? Exactamente, un cable o un Exacto. conjunto de cables. Que en teoría deberían tener una cierta relación entre los datos que van en cada cable. Pero una forma de organizarlo sin un conjunto de información. Y sí puede ser serial, puede ser paralelo y ese tipo de cosas. Ok, y un registro. Bueno, pero en su clase pasada yo supongo que no había microcontroladores y había registro, por lo menos en la clase de lógica. Ok. Bueno, pues eso me lleva a una pregunta más básica. Exacto. ¿Cuál es el componente básico de un registro? Ajá. Y si un registro tiene... Bueno, no, podría ser. Si eso no vamos, diríamos inicio. Pero bueno, un poco más trato. Usted lo dijo, ¿cuál es el más básico de un registro? ¿Cuál? ¿Alguien lo puede ayudar? De los tipos de. Los tipos de. Por lo general el tipo D, pero no necesariamente debería ser, pero sí, generalmente un tipo D. Está ¿Por qué un tipo D? JK, el JK también. Sí, podría ser un JK y bueno, etcétera, acá hay mucho. Yo diría que el tipo D por el fácil uso que tiene a la hora de poder almacenar el dato temporalmente. Exactamente, el tipo D es bien sencillo, lo que tiene la entrada y la salida, ahí no hay que pensar mucho. Así que se diseña con un tipo D bien simple y el circuito también es súper simple. Y esa es una de las razones principales por las que el tipo D es el que se utiliza al momento de crear un registro. Y si decimos que un registro tiene 8 bits, ¿cuántos flip-flops tiene? 8. Ya, ¿por qué? Exacto. Ok. Eso me lleva a este slide. Vamos aquí a preguntarle a alguien. Señorita Catherine, ¿qué es un bit? Hello. Un bit sería como la unidad más pequeña de almacenamiento. Ajá, más pequeña. Y pues más pequeño eso significa que se está midiendo. ¿Midiendo cómo? En 0 o 1. Bueno, pero 0,1 yo no lo veo tan pequeño. ¿Qué se puede almacenar en un bit? Pues exactamente que si usted le dicen tiene un bit, ¿qué significa un bit de información? Eso lo puedo responder, profesor. Sí, dígame usted, a ver. 5 voltios o 0 voltios. Bueno, es una posibilidad, pero hay muchas. Porque el bit y el voltaje no tienen una asociación 1 a 1. Si un bit puede representar un 5 voltios, Bueno, 0 voltios, pero también puede ser 3 y 0 o 3 y menos 3.3. o sea, es como un estado, un cambio de estado entre un estado apagado y un estado encendido, por decirlo así. Bueno, pues yo no veo el cambio, más que cambio exactamente qué almacena un bit. ¿Cuántos valores se pueden almacenar en un bit? 2. 2, ¿cuáles? 1 y 0.
Bueno, es una posibilidad, pero también podría ser un color, por ejemplo. Sí. Y Sí, usted puede decir que el bit representa, bueno, una posibilidad es que Negro, blanco. represente el blanco o el negro, exactamente. O sea, usted dice cualquier tipo de variable binaria, o sea, que sea de un tipo o del otro, nada más. No, o sea, de no dos. estamos ni siquiera hablando de variables binarias, de un bit. Es decir, si usted tiene un bit de información conceptualmente que usted tiene, usted puede expresar con un bit. Una palabra, diría yo. Cualquier cosa, dos, lo único que nada más pueden ser dos, no pueden ser más de dos. Exacto. Porque una es una y la negación es el otro. Como usted lo representa ya es diferente. Ahí viene, bueno, usted puede representar el bit como un 0 o un 1. Y ese 0 puede ser o puede ser un color y no hay color. Por ejemplo, el blanco o el negro. Y ahí hay un bit. O puede ser, bueno, o hay corriente o no hay corriente. O puede ser un LED que parpadea y cuando parpadea, bueno, significa algo, qué sé yo, significa hola, y cuando deja de parpadear, significa adiós. Pero lo que significa el bit, usted se lo da. Ahora, ¿cuántas cosas usted puede decir con un bit? Nada más son dos. Pues en un bit usted puede almacenar dos estados. Sí, no asocia mucho el bit con voltaje, porque aunque por lo general uno lo tiene asociado con voltaje, no hay una relación. Lo que significa es lo que uno quiera. Lo que sí no puede ser que usted en un bit almacene, por ejemplo, 3 valores. Usted no puede almacenar 3 colores en un bit. Que hay uno de ellos que no hay forma de expresarlo. Entonces, claro con eso. Sí. Ok, entonces eso nos lleva a la siguiente, un byte. Un byte viene siendo la agrupación de 8 bits. Ok, 8 bits. Aunque Entonces, podemos expresar 8 estados con 16 estados. no, usted está más o menos va por la línea, pero si son 8 bits, ¿cuántos estados se pueden expresar? Ajá. 155. O 256. 256. Alguien dijo 2 a la 8. Sí, 256. 2 a la 8 porque todas esas combinaciones, cada una puede ser, por ejemplo, todos los bits, aquí sí ya vamos a empezar a usar 0 y 1 porque es más fácil. No porque es lo único, porque por ejemplo puede ser blanco y negro. Sí, todos los bits en 0, todos los bits en negro sería un valor. Después 7 de ellos en 0 y el último en 1 sería otro y así sucesivamente. Sí, todas esas combinaciones pueden expresar una unidad de información. Y de nuevo viene lo mismo. ¿Qué significa esa unidad? Bueno, depende. Por ejemplo, hay algo que se llama el código ASCII, que es una tabla de donde cada valor representa un carácter. O podría ser que usted tenga que cada valor de esos 256 represente un color, o lo que sea, o un nivel de voltaje. Al final, lo que significan esos 8 bits depende de la información que usted está almacenando en esos 8 bits. Entonces, claro con eso. sí. Bien, entonces aquí seguimos con Nibor. ¿Esto qué es? No, No, muy No, grande. 4 bits. 4 bits. 4 bits. 4 bits. Exacto. Representa 16, No. 16, sí, 16 Sí. combinaciones. 16 combinaciones. Exacto. O usted puede almacenar 16, bueno, 16 valores diferentes, 16 informaciones diferentes, lo que usted quiera, pero no más de 16. Exacto. Y una palabra, esta aquí hay que pensarla un poquito. Varía. Bueno, algunas veces, aquí vamos a poner un depende. Porque puede ser, como usted dijo, 2 bytes, pero también puede que sea 4. Por lo general depende, en esta clase puede que la palabra sean 2 bytes. Pero si usted está haciendo una clase de un lenguaje más alto, para la PC, por ejemplo, por lo general las palabras son 4 bytes. Pero en esta clase, si mal no recuerdo, el compilador usa 2 bytes
Acuérdate, aquí dice que una palabra son 2 bytes. Este sí siempre son 4, pero este aquí depende. Y por transición, esta aquí también depende. Entonces, ¿cuánto sería esta? 4 bytes. 4 bytes, 8 bytes. 4, 8, incluso más. Ok, entonces seguimos aquí. Déjame ver a alguien de estos que no han participado hoy. Señor Orlando. En esta clase, ¿cuánto es 1 kilo? Un kilo. Falta un estudiante en la clase. 2. Bueno, pero los que están online supongo que sí están. Un kilo sería 1024 bytes. No, 1 kilo, pero 1 kilo es 1 kilo. ¿Y el byte dónde te lo sacó? El kilo sería 1000 veces la cantidad de... Ajá. Exacto, 10 elevado a la 3 bytes. O porque es un... Lo de byte no termino de entender. Me refiero a la denominación que estamos tratando, que son la información, los bytes. Bueno, pero 1 kilo independientemente de Un byte. kilo es 10 a la 3. Exacto. A la 3 en su clase de circuito, que son mías, y de física y de esas cosas. En esta Sí. clase, ¿cuánto 1 kilo? El señor Orlando lo dijo bien. 24. Ese 1024, ¿de dónde sale? De son la cantidad máxima por ejemplo, cuando se eleva 2 a la 10. Ok, 2 a la 10. Y si ese 10 son bits, ¿qué significa el 1024? Son la cantidad máxima de combinaciones que se pueden realizar. Exactamente. Y si son 1 kilobyte, ¿qué significa? Que son 1024 combinaciones de estados En byte. en byte. Y si lo llevamos a bit, entonces. Sería 1024 por 8. O 2 a la cuánto. Esto es el tema matemático un chin fácil, porque aquí nada más hay que sumar los exponentes. Sí. 2 a la 13. ¿Y eso cuánto es? Tiene que ser como 2 a la 13. 4096 Exactamente. ¿Qué? bits. Exactamente. O 4096 y ya está. Sí. Ok, todo claro con eso. Es decir, en esta clase el kilo se refiere a 1024, no al 1000 de tradicional de física y compañía. Y por la misma línea el mega, que son 2 a la 20, sería, no es 10 a la 6. No recuerdo cuánto es el número, pero creo que es 65.000, no, es 2 a la 16. Pero no recuerdo cuánto es el mega, pero es 2 a la 20. Este sería el mega tradicional, este es el mega de cuando se utiliza potencia de 2. Entonces, claro con eso. 1.048.000. Sí. Entonces, aquí nos devolvemos un poco. Entonces, aquí tenemos varias cosas de que aprender eso, saber. Una de ellas es, bueno, hay muchos lenguajes de programación. Y por lo general, bueno, están esta división de lenguaje de alto nivel y de bajo nivel y sucesivamente. Entonces, aquí hay una familia de lenguajes, como alguien mencionó uno que se llama Python, C, Java y qué más. Visual Basic JavaScript. también.
¿Y qué más? PHP. Está el C++. Ruby. Exactamente, no se puede quedar. En fin, que hay por ahí una gran familia. Ok, entonces por aquí hay unos de bajo nivel que incluyen los ensambladores. Aquí ya vamos a ver sus conocimientos como cuáles. Assembler. Ajá. ¿Cuál? Nadie tiene ninguna idea de uno. Ya, bueno, lo que pasa es que hay varios. Profesor, y por ejemplo, VHDL no se considera un tipo de lenguaje ensamblador. No, esto sería más, que no está aquí, pero vamos a poner lenguaje de descripción de hardware. Porque son diferentes, bueno, en muchos sentidos. Pero uno, estos de aquí son específicamente describiendo un sinnúmero de instrucciones que el procesador soporta. Esto de aquí es más para describir hardware. Sí, básicamente esos registros, esos flip-flop que usted utilizaba con puertas y ese tipo de cosas, se pueden definir en un lenguaje como HDL o Verilog, que son los dos más famosos. Aquí, bueno, ensamblador, sí. Primero, ¿qué es un lenguaje ensamblador? Antes de, según lo que usted ha visto por ahí. Ajá. Sí, señor Pablo, por ejemplo, Luna. No le sé decir, ¿no, profe? Ok, Pero, entonces. yo Ajá. creo, si me permite, Sí, que claro. el lenguaje ensamblador sería como el lenguaje en donde usted le dice al microcontrolador exactamente qué hacer con cada dato que usted le ingrese y a dónde va a llevar ese dato, qué hará y qué entonces obtendremos como salida, pienso yo. Sí, eso podría ser, pero ajá. Pero tal cual, no como los lenguajes de alto nivel que ya mencionaron, que uno tiene un contacto más fácil como con el lenguaje tradicional, sino directamente usando los registros, los acumuladores y sumas, operaciones aritméticas y ese tipo de cosas. Ya, bueno, pero vamos aquí a hacer algo más interesante. Porque así yo supongo que aprendemos. Ok, entonces, en la ajá. Que el lenguaje Assembler es como el lenguaje con el que la computadora o la máquina se cuenta con el microcontrolador o con el microprocesador. O sea, el lenguaje que habla directamente de la máquina. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con sus respuestas. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos aquí en la próxima clase. Assembler. Entonces, Assembler, lenguaje de máquina. Ok, entonces para la próxima clase usted, cada uno debería o debe investigar esto. Porque así usted tiene una mejor idea. Ok. Entonces la idea sería que es un lenguaje ensamblador, lenguaje de alto nivel, y bueno, los HDL también serían buenos. Y probablemente este tampoco ustedes lo conozcan, así que ¿qué es un lenguaje de máquina?